Cordial saludo, mi nombre es Milán Luis Parra Mendoza, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y este es mi video explicativo de la fase 4 del curso Cálculo Multivariado, ejercitación de conocimientos de la unidad número 3. En esta unidad número 3 empezamos a ver temas sobre funciones de varias variables y se nos pide realizar un ejercicio en el que grafiquemos una función de dos variables, ¿cierto? Pero entendamos antes de graficar esa función qué son las funciones de dos variables. Las funciones de varias variables se caracterizan por ser funciones que toman varios valores de entrada, que pueden ser dos o más valores, y produce una salida o son un valor de correspondencia que depende de las variables independientes. Esto se denota de la siguiente manera: f igual a r a la n, que da un valor de correspondencia de un conjunto R, o sea, números reales, donde n toma variables independientes y refleja un solo valor. En las funciones de una sola variable veíamos que dependiendo del conjunto x nos da un valor de correspondencia en el eje y, ¿cierto? Cuando x valía tanto nos da un valor en y, así dependiendo de la fórmula de la función. En este caso, ahora, de acuerdo a los valores que toma x y y, o sea, el conjunto de parejas de números que se puedan crear, nos va a dar un valor de correspondencia ahora, pero en el eje z, o sea, un eje de tres dimensiones, donde ya el conjunto de entrada, o sea, donde salen los valores de las variables independientes, de acuerdo a cada una de las posibles combinaciones, que son una en cantidad casi infinita, prácticamente infinita, nos da un valor de correspondencia dentro del eje z, o el eje de la tercera dimensión. Entonces, de acuerdo a ese grupo de combinaciones, se da su correspondencia, y eso también se puede ver expresado en una gráfica. Ahora veamos el ejercicio número 1 del estudiante número 2. El ejercicio dice así: trace la gráfica de la función f de x y y, igual a x al cuadrado menos y. Para resolver ese ejercicio preferí hacer primero algo interesante, y era como suponer varias parejas de las variables independientes y determinar el valor en el eje z, ¿cierto? El eje de la tercera dimensión. Entonces aquí, por ejemplo, cuando x vale 2 y y 1, nos da un valor de 3 en el eje z. Cuando x vale 1 y y vale 1, nos da un valor de 0 en el eje z, y así sucesivamente. Todas esas combinaciones de x y y nos dan un valor de z, que nos dará la coordenada dentro del plano de tres dimensiones por donde pasa la función. Por ejemplo, la función pasa por el punto x2, y1 y z3. También pasa por el punto x1, y1, z0. También pasa por el punto x0, y0, z0, y así sucesivamente. De esta manera se puede comprobar si la gráfica está bien, si los puntos pasan, si los puntos están contenidos dentro de la gráfica. Pero para entender mucho mejor esto, vamos a ir al aplicativo de GeoGebra y vamos a ver la ubicación de cada uno de estos puntos, y vamos a comprobar si efectivamente están contenidas dentro de la gráfica de la función. En el aplicativo de GeoGebra podemos ver en el plano de tres dimensiones, o sea, x, y y z, ya con la tercera dimensión de la profundidad, podemos ver la ubicación de cada uno de los puntos, ¿cierto? Que aquí están dados la ubicación de cada uno de los puntos que encontramos, con las parejitas que formamos del eje x y el eje z. Aquí los podemos comprobar, cada uno de ellos, los que ya hayamos buscado, ¿cierto? Y podemos ver efectivamente su ubicación y dónde están contraídos. Pero ahora vamos a generar la gráfica de la función y vamos a comprobar si los puntos, si la gráfica de verdad pasa por esos puntos. Entonces vamos a generar la función, ¿cierto? Y vamos a comprobar si los puntos pasan por la gráfica. Aquí podemos ver, ¿cierto? Arriba y abajo, que efectivamente los puntos designados están contenidos dentro de la gráfica. Entonces, por lo tanto, los puntos encontrados están correctos, pertenecían a la gráfica.
estaban contenidos dentro de la misma, y también podemos ver la forma de la gráfica que se genera al encontrar cada uno de los puntos de las parejas que se forman de los ejes X y Y, que dan una correspondencia en el eje Z. Y esta sería básicamente la gráfica que le extendemos, nos da esta forma que pues basta simplemente hasta, quién sabe, hasta el infinito, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Esta es la gráfica de la función, y eso sería todo de mi explicación de esta fase número 3. Muchísimas gracias.